Buenas tardes para todas y para todos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial a este programa formativo a nivel nacional que estamos haciendo desde el Movimiento de Defensa de los Derechos Humanos para formar nuevos defensores y defensoras de los derechos humanos, que posteriormente pues van a ser incorporados al Movimiento de Defensa de los Derechos Humanos de futuro. El día de hoy tenemos como invitada especial a la mayor general Gloria Castillo. Ella gentilmente trae un tema muy importante para nosotros el día de hoy. Nos va a hablar acerca de los órganos de dirección de defensa integral en el marco pues de todo nuestro contexto país, y pues lo que queremos con esto es que todas las personas pues tengan la mayor información acerca pues de esta fusión popular, militar y policial, que es tan importante en este momento que estamos viviendo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra para aprovechar bien el tiempo, porque esta clase promete, a la mayor general. Muchas Gracias, gracias. gracias Karim. Para mí realmente es un honor y un placer estar con todas y todos. Realmente hablar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es algo que a mí me enorgullece. Pasé 37 años en la Fuerza Armada, soy la única mujer mayor general porque soy del componente de la aviación. Ingresamos en el 83, 23 mujeres luchando. Cuando se habla de derechos humanos, uno realmente tiene que expresar esto, porque esto es parte de los derechos humanos. Fíjese que en los años 80 no se conocían los derechos humanos. Nosotros realmente reconocemos que la Fuerza Armada la manejábamos sin derechos humanos. Ahí no había derecho de nada, sino el derecho a tener la fortaleza, sobrevivir y salir adelante. Nosotros fuimos una prueba piloto que ingresamos de la aviación, solamente ingresaron 7 promociones, 23 mujeres ingresaron. De mi promoción nos graduamos 6 y ya los grados de coronel, que íbamos para general de brigada, solo quedé yo. Tuve el honor de ser ascendida por ese eterno líder, nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que realmente yo amo a Chávez. Siempre lo digo y lo digo en cualquier escenario, porque gracias a Chávez, las mujeres en la Fuerza Armada asumimos unos roles que realmente nunca se esperaba que los asumiéramos. Siempre dentro de las instituciones hay restricciones, porque somos mujeres, porque no, la gente cree que no tiene la capacidad uno de asumir un cargo. Yo le estaba comentando, he tenido la oportunidad de estudiar, soy ingeniero de sistemas, tengo maestría en administración educativa, ingeniería industrial, he estudiado de todo, polifacética, tengo gerencia empresarial, soy doctor en ciencias de la educación. Le estaba comentando al grupo antes de que ingresaras, Karim, que soy doctora en Derecho Internacional Público de Derechos Humanos, que es una necesidad haberme preparado en eso. Y por supuesto no puedo dejar de ser doctora en defensa de la nación. Si no, los militares tenemos que prepararnos en nuestra área de competencia. También soy ingeniero de sistemas. Pero antes de hablar un poco de los órganos de dirección de defensa integral, tenemos que entender algo muy importante. Primero es esa concepción. Y ustedes tienen que ver cómo fue el cambio paradigmático de la nueva doctrina militar, desde que nuestro comandante Chávez aprueba la Constitución, que nos da el derecho al ejercicio del sufragio, que no lo teníamos los militares, y se cambia la doctrina militar hacia qué? Hacia la doctrina de todo el pueblo, hacia un sistema defensivo territorial donde en cada espacio, en cada sitio hay un hombre, hay un arma y hay una defensa del territorio. Si no sabemos manejar un arma, pero sí sabemos tener la capacidad, las mujeres, de cocinar, de llevar a los heridos, y todos somos necesarios y todas somos necesarias para constituir y hacer la defensa de la patria. Ayer tuve la oportunidad con mi coronel Fariña, que fue oficial de planta, pues, y cuando yo ingresé a la escuela de aviación, de tratar el título número 7 de la Constitución, que habla, por supuesto, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a comenzar, pues, para que nos alcance el tiempo. Yo construí esta presentación, le quería hacer un preámbulo y eso, y quería hablarle de este objetivo, ¿ves?
que es el quiebre paradigmático doctrinal desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para involucrar a la sociedad venezolana en qué? En los procesos de evolución, cambio y transformación que implica la seguridad de la nación. Antes cuando hablábamos de seguridad de la nación, todo el mundo decía, esos son los militares que le corresponden. Ustedes mismos han aprendido una visión diferente. Y esa visión lleva implícito el tema de los derechos humanos, que para nosotros es un temazo, que no lo entendíamos. ¿Ve? Y tampoco lo practicábamos. Pero aprendimos que existen derechos humanos, derechos fundamentales que tenemos que respetar. Fíjense, ¿cómo se hizo ese quiebre? El quiebre paradigmático doctrinal de la Constitución se manifiesta en la transición de lo que yo les decía, de ese modelo tradicional de seguridad de la nación y una perspectiva integral y participativa. Chávez es un genio, un genio. Él entendió que tenía que haber una unión y el comandante presidente Maduro entiende que hay más que una unión, que debe haber una fusión. Entonces ahí se inicia ese pensamiento de cambiar la doctrina y les voy a decir algo, nos costó muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros, yo soy de la aviación, estábamos centrados en nuestras bases aéreas y lo que conocíamos era de nuestras bases aéreas, a pesar de que estaba el ejército, la guardia y eso, pero no había esa integridad entre nosotros. Ok, la Constitución de 1999 introduce una redefinición de la seguridad, desplazando un enfoque militarista a uno más orientado hacia la defensa integral y a la participación ciudadana. Nosotros antes pensábamos, cuando uno le decía, prepare unas operaciones, la preparación de las operaciones era, tantos aviones tiene este, tantos tanques tiene este, y vamos a hacer una guerra convencional. Que hoy en día nosotros los aviadores somos muy expertos en el estudio de las guerras aéreas, porque vemos la participación de la aviación y cuál es el rol fundamental que juegan los ejercicios, cuáles son los errores que se cometen y cómo nosotros podemos corregirlos para hacer una nueva visión de la guerra. Pero fíjense cómo se transforma esto en el siglo XXI. Tenemos otro escenario, que es el ciberespacio. Ahora surge una guerra donde nosotros tenemos que prepararnos para la defensa integral de la patria. Y eso nos corresponde a todos. Ok. Se abandona la noción clásica de las amenazas exclusivamente externas para abordar una amenaza interna y sociales que podrían comprometer la estabilidad del país. ¿Pero cómo? Fíjense algo. Nosotros la guerra era convencional, armas a armas, de fuego a fuego, de soldado a soldado y soldada a soldada. Ajá, pero ahora surgen otras nuevas guerras, la económica, surgen las sociales, y entonces ahí entran los 7 ámbitos de la nación, que dentro de los 7 ámbitos de la nación todo está siendo afectado. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Fíjense la concesión, eso hay que entenderlo. Y ustedes como defensores de los derechos humanos, Karim, es importante que comprendan esto, porque a veces somos parte involucrados del proceso, porque participamos, pues. Ok. Fíjese, también ese quiebre puede involucrar a la sociedad venezolana y reconoce que la seguridad de la nación no es solo responsabilidad de la Fuerza Armada, sino un compromiso compartido. ¿Con quién? Con el pueblo. Yo en mi vida había escuchado eso. Yo vine a aprender eso después de la Constitución de 1999. Fíjese, o sea, la maravillosa Constitución que nosotros tenemos. No nos podemos imaginar eso. Ok, la participación ciudadana se considera crucial, ¿para qué? Para identificar amenazas internas y promover el desarrollo integral, ¿ves? Porque ahora los órganos de seguridad del Estado, el pueblo, se constituye en un informante y una persona que está alerta sobre la amenaza interna que yo, que estoy uniformado en el momento, no la estoy viendo. ¿Ve? Porque no la conocía, porque la amenaza mutaba. Nosotros siempre estudiamos mucho el tema de la guerra de Vietnam, porque fíjese, la guerra de todo el pueblo, y el pueblo se involucró en el conflicto, pero nunca pensábamos, porque los métodos tradicionales eran
la construcción de unas operaciones bajo un enfoque convencional. Entonces, nunca habíamos involucrado al pueblo en estas acciones. Ok, este enfoque refleja la idea que la seguridad no solo trata de proteger fronteras, sino garantizar el bienestar y la estabilidad social, económica y política. Entonces, fíjese dónde se mete la seguridad. ¿Ah? No es la policía, no son los militares, somos todos, que tenemos que pelear por esa seguridad, por garantizar de que nuestro pueblo realmente tenga la paz. Y la seguridad llega a la paz. Yo cronológicamente he vivido todo. Tuve la oportunidad de ver la rebelión cívico-militar, todas las muertes que ocurrieron allí, las muertes de nuestros propios compañeros. Entonces a uno le parece sorprendente que una persona hable de que, bueno, ojalá invadan. O sea, esa es la ridiculez más grande y más estúpida que puede decir un venezolano o una venezolana. Ok, entonces fíjese, la doctrina de seguridad de la nación en la Constitución de la República Bolivariana destaca la importancia de que una soberanía e independencia nacional. Somos soberanos, aquí el pueblo es que manda y nosotros tenemos que garantizar la independencia, la autodeterminación de nuestro pueblo. Prioriza la protección de la soberanía e independencia frente a esas amenazas externas. Una participación ciudadana, como segundo punto, que reconoce la importancia de la sociedad en la construcción y preservación de la seguridad de la nación. En esa participación. Y una defensa integral que dice no solo son los militares, sino también es la economía, la política, la sociedad, hasta nuestra cultura, pues la tenemos que defender. ¿Ves? Y eso es parte de la defensa integral. Por eso es que yo le decía ayer a los muchachos de la UNES, la defensa integral la tenemos que ver desde un punto de vista holístico, desde los 7 ámbitos de seguridad de la nación. Y tenemos que verlo desde una manera, de una perspectiva futuro. Ahora, fíjese, se plantea unos interrogantes. ¿Cómo nosotros educamos al pueblo para que entienda de que él es parte de la seguridad integral de la nación y que todos los son responsables? Son ustedes los que están en los derechos humanos, que tienen que ser parte de esa difusión, de esa información, pues. Ok, ¿qué es una amenaza? Eso es muy importante. Nosotros tenemos que identificar la amenaza, porque si nosotros no sabemos qué es una amenaza, realmente no podemos decir de qué nos vamos a defender. Fíjese que cuando uno pone rejas en la casa es porque han robado a alguien. Pues a veces uno dice, oye, tengo que defenderme de alguien. El diccionario de la Real Academia subraya que una amenaza, mientras que define amenazar como dar a entender actos o palabras que se quieren hacer algún mal o alguien. Pero ¿en qué momento realmente concretamos la amenaza? Eso lo saben ustedes. Cuando la gente le viene y le dice, no, este me amenazó. O sea, ¿pero cómo? ¿Tienes evidencia? Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo en esa corresponsabilidad nos busca la evidencia de esa amenaza para la defensa integral. Y a veces las alertas de la evidencia de la amenaza permiten preparar las estrategias para la defensa. Ok, fíjese, las amenazas vinculadas a la seguridad convencional o defensa clásica se refiere al uso de las fuerzas militares en el contexto tradicional de la defensa. Cuando la amenaza es evidente, te van a invadir, te van a disparar, vienen unos misiles, ya eso es algo convencional. Este conjunto abarca situaciones de disputas territoriales, de agresión armada y proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, por eso que ustedes ven que existen tantos convenios, que cuando la gente quiere fabricar armas de destrucción masiva, eso tiene que estar regulado. Correcto, porque si no, ¿qué puede pensar la gente? Tú estás fabricando armas nucleares para destruirlo. Y fíjese cómo nosotros, yo recuerdo en esa memoria colectiva cuando decían que uno iba a fabricar armas colectivas y que las bicicletas tenían no sé qué, ¿ustedes se acuerdan de eso? Fíjese. Lo importante y lo que se genera, que ustedes lo saben, la construcción de armas
nucleares, que un país inicie un proyecto de armas nucleares. ¿Ah? Ahorita la gente está temblando porque hay una nueva realidad y todo el mundo dice, toda esa realidad nos está conduciendo ¿a qué? A que venga una tercera guerra mundial. Cuando tú autorizas, o la OTAN, a un país que utilice misiles de largo alcance, ¿qué estás haciendo? O sea, tú le estás diciendo a la gente, bueno, puedes usar lo que sea. Entonces, fíjese lo importante de la identificación de la amenaza. La amenaza al Estado, que son los potenciales peligros para la seguridad que tiene impacto en los niveles de seguridad de todo país. La respuesta a estos desafíos implica fortalecer la democracia. Y eso es lo que hacemos aquí los venezolanos y lo hizo el comandante Chávez. ¿Cuántas elecciones se hacen aquí en este país? Eso es un arma de fortalecer la democracia. Ajá. Mejorar la gobernabilidad y promover el desarrollo económico social. Yo ayer le decía que hay que recordar siempre que el comandante Chávez decía que nosotros tenemos que garantizar, y es parte del desarrollo de los derechos humanos, que nuestro pueblo viva viviendo, no viva muriendo. Una frase que él repetía mucho, porque eso a la final se te convierte en una amenaza. Esa es toda la interpretación que uno va tejiendo y cuando se da cuenta, cualquier evento que desestabilice nuestro pueblo, su mente, su economía, eso constituye una amenaza. El ejemplo de amenaza incluye la pobreza extrema. Nuestro comandante Chávez, fíjense que logró superar la Agenda 2030. Si nosotros no estuviésemos bloqueados, estuviésemos en las metas del milenio. Entonces, eso es una amenaza. Y Chávez logró erradicar la pobreza porque él sabía que eso era una estrategia militar para producirnos internamente una amenaza. Entonces es importante, fíjese. También la inestabilidad económica, fragilidad de los gobiernos, la violación de los derechos humanos constituye una amenaza. Las enfermedades endémicas, cuando nosotros dejamos que nuestros indígenas de alguna manera sean afectados por enfermedades endémicas que ya hemos erradicado. Eso es una amenaza también. Entonces, por eso es que ustedes ven las benditas ONG metiéndose, infiltrándose aquí en el país, haciendo cosas, inoculándoles ideas al pueblo de manera de destruir. Ahí donde tenemos que nosotros salir a vender nuestras banderas de lucha de los derechos humanos, ¿ves? Porque aquí no se dice todo lo que hacemos. Ok, por supuesto los desastres naturales que también representan una amenaza. Y fíjese ahorita, ¿qué está buscando? ¿Qué se está buscando? La sobrevivencia del planeta. ¿Ah? ¿Qué se está buscando? La preservación del planeta. ¿Por qué? Porque eso también es una amenaza que nosotros tenemos que controlar. Cuando nosotros dañamos nuestros pulmones vegetales, entonces ¿qué está? Tú estás produciendo una amenaza. O sea, si vas a deforestar, tienes que reforestar nuevamente. Eso es parte de los derechos humanos, me imagino que los aprenden ustedes. Ok, entonces fíjense, las amenazas no convencionales a la seguridad provienen de actores no estatales, pero que representan riesgos significativos que afectan la institución, la población, generando importantes peligros. ¿Cuáles son esas amenazas? Amenazas que incluyen el terrorismo, el narcotráfico, pero también la corrupción. La corrupción representa una amenaza que también debilita la defensa integral del país. Cuando un funcionario es corrupto, debilita. Fíjense lo importante. La gente dice, seguridad, defensa integral. Mire todas las aristas que yo le he hablado un momentico que representa. El tráfico ilegal de armas. Por eso es que aquí la ley, la Constitución, dice que las armas solo la puede manejar la Fuerza Armada. ¿Me entiendes? Entonces a veces uno consigue gente, mire, que si un porte de arma y eso, pero tú eres funcionario, tú sabes cómo manejar un arma. Fíjese todo lo que has representado para Estados Unidos cuando tú permites que la población utilice las armas como sea. Eso es un tema de derechos humanos.
que tenemos que nosotros abordarlos también, que es importantísimo. Ajá, como niveles elevados de violencia e inseguridad pública. Eso definitivamente el Estado debe combatirlo. Y tenemos instancias. Entra la policía, entra nuestra Fuerza Armada de Cooperación, entra la Guardia. Y por último, tú no puedes utilizar los 4 componentes para controlar ese factor. Ese factor tiene que ser controlado por los cuerpos de seguridad del Estado. Porque a veces uno escucha a personas en el pueblo que dicen ligeramente, no, que le manden el ejército. No. Los componentes tienen sus funciones principales y la guardia tiene la función de mantener el orden público, igual que la policía. Lo que pasa es que tenemos que enseñar algo muy importante a nuestros funcionarios, que yo siempre lo hablo con los muchachos, porque he tenido mucha oportunidad de darle clases a los muchachos de la UNED, por allá por Bolívar y Anzoátegui, que definitivamente tenemos que volver a una ética del funcionario público, que es muy necesaria y que nos hace falta. ¿No comparten ustedes eso conmigo? Sí. Ah, que es importante. Ok, enfoque a las amenazas según la perspectiva de nuestra Constitución abarca riesgos tradicionales, conflictos armados, la pobreza, desigualdad. ¿Cómo se abordan? Con la participación ciudadana, el fortalecimiento de las instituciones para la defensa integral y el desarrollo también, y esas causas subyacentes de inseguridad, que es el control de esas bandas. La gente le parece, nosotros no le debemos dar tanta significancia a esas bandas. Las bandas se consideran internacional. ¿Pero qué son? ¿Qué son las bandas? ¿Ah? 4 estúpidos jugando a tener un poder porque tienen 4 pistolas, por favor. ¿Ah? Entonces la gente llega y mediáticamente dice, la banda tal. O sea, ¿quién eres tú? Si aquí hay un Estado constituido. ¿Ah? Cuando tú le das importancia a lo que no tiene, entonces tú le estás fortaleciendo a esas bandas irregulares, a los grupos, son GEDOS, grupos estructurados generadores de violencia, más nada. Eso es lo que ellos son. Y eso hay que decirlo de esa manera. Pero ¿quién le da poder a esa denominación? Tú eres abogada. ¿Ah? Sí, nosotros mismos. ¿Qué son? Nada. A lo mejor los malandros me están grabando y es así. No tienen el poder. El poder lo tiene la Fuerza Armada. ¿Qué es una fortaleza? El contexto de seguridad nacional se fortalece a través de inversiones ¿en qué? En educación, en salud, en la infraestructura y un desarrollo económico. Por eso es que hablamos de la defensa integral. Fíjense que todo está vinculado. Un país se mantiene en calma si todos los factores están en equilibrio, que es importante. El empoderamiento de la sociedad a través de la participación activa que contribuye a la construcción sólida de bases de seguridad a largo plazo. Si nosotros empoderamos a nuestro pueblo, lo enseñamos y le decimos, mira, no somos todos, vamos a construir una base sólida de seguridad para nuestra nación y que todos participemos. Pero lo más importante que nosotros tenemos para construir esta base sólida de seguridad es el amor a la patria. Si no hay eso, que lo vamos a tocar más adelante, no tenemos nada. Ok, entonces la defensa integral, ¿qué implica? La defensa integral es la protección no solo del territorio, sino también de los aspectos del componente de la nación, que compone la nación. Ese es lo que tenemos que defender, la patria. ¿Ves? Entonces, esto incluye defendernos contra amenazas internas e internas, preservar la estabilidad política, económica, social y la participación ciudadana de manera exitosa. Eso es sencillamente la defensa integral. O sea, la defensa integral, estamos aquí, somos todos. Ok, entonces, algo importante, porque yo les hablé de la economía, entonces hablamos del desarrollo integral, que se integra a la seguridad de la nación y ese desarrollo también.
a reconocer que un país más fuerte y resiliente es menos vulnerable a amenazas de cualquier índole. Pero ¿cómo somos menos vulnerables? Cuando nosotros nos dejamos que nos inoculen nuestra mente, porque ahora la guerra se hace por aquí, por el conocimiento, por lo cognitivo. Y eso lo decía nuestro libertador Simón Bolívar. Un pueblo ignorante es un arma de su propia destrucción. Y fíjate que metía las armas. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que irnos ahora a una defensa integral desde un punto de vista, como lo decía ayer, insisto en lo holístico. Insisto en que somos parte de esto y que lo tenemos que construir. ¿Cómo se construye? Lo que están haciendo ustedes entendiendo hoy esto. ¿Ves? Que ojalá nosotros pudiéramos acá difundirle a todo el mundo lo que es esto, la defensa integral. Ok, la promoción del desarrollo económico, social, cultural, estrategias preventivas abordando las raíces del conflicto y fortaleciendo la estabilidad hacia largo plazo. Hace tiempo, yo soy primera vicepresidenta de la Comisión de Seguridad y Defensa, primera vez que una mujer asume ese cargo. Siempre están los hombres ahí a la par del negocio. Nos reunía el presidente y le decía a la Comisión de Economía, no hay una fórmula económica que hayamos desarrollado que el imperio no la haya golpeado. ¿Ah? Y tenemos que reinventarnos y seguir inventando estrategias que permitan sobrevivir y salir adelante, pues esa es parte de la seguridad. Ajá. En resumen, el quiebre paradigmático de la construcción de la República Bolivariana de Venezuela refleja una evolución hacia una perspectiva integral de participación a la seguridad nacional, donde la sociedad desempeña un rol importante también en la construcción de ¿qué? De un entorno seguro y estable. Eso es la defensa integral. En pocas palabras, la defensa integral es todo, es nuestra patria, es el amor a la patria, es la defensa integral. Y si nosotros no reforzamos eso, realmente desde pequeño, así como en la escuela, nos tienen que enseñar el amor a los símbolos patrios, a la patria y todo eso. Pero ¿qué le enseñas al niño desde pequeño? El teléfono, el control mental, que lo tenemos aquí. Ah, pero no le enseñas al niño como nos enseñaban a nosotros, vamos a pintar la bandera de Venezuela, vamos a hacer el escudo. A mano alzada lo tenía que hacer uno y aprendérselo. Bueno, eso también es defensa integral. Ok, entonces la defensa integral es la protección y seguridad del Estado, de todas sus instituciones, en todos los ámbitos, para satisfacer ¿qué? Necesidades individuales y colectivas de la población en los diferentes ámbitos también. Yo tengo que cuidar mi pueblo de todo, o sea, de los grupos generadores de violencia, del bloqueo que hace los Estados Unidos, de todo. Y también ahora tengo que cuidar en la mente al pueblo. Ajá, yo quiero hablar este concepto antes que entremos. El patriotismo. Sin eso, no hacemos nada. Entonces, es un sentimiento de amor por el país y que nació por donde uno nació y por donde uno ha sido acogido. Porque no vas a sentir amor a la patria los que nacimos aquí, los que vienen, que los han acogido, Venezuela, que les abrió la puerta, que lo que tienen lo tienen por este país. Hermano, tú también tienes que practicar el amor a la patria. Entonces, hay un autor que se llama Mauricio Viroli que dice, el lenguaje del patriotismo ha sido utilizado a través de los siglos para fortalecer el amor hacia las instituciones políticas y la forma de vida se defiende con la libertad común de la gente, es decir, con el amor a la república. Fíjese algo, los venezolanos y venezolanas de manera muy lisa hablan mal de su país. Te vas para el exterior, ¿ah? En esa diáspora inducida que le produjeron, igualito vas y hablas mal de tu país. Busque un americano que hable mal de su país. ¿Ah? Y es el país donde hay más consumo de drogas.
Hay más agresividad y más uso de armas de fuego de manera exorbitante, pero es su país. Lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es amar a la patria, si no, no estamos haciendo nada. Ok, entonces, para Maquiavelo, dice, según la década de Tito Livio y la historia de Florencia, el patriotismo es una virtud que consiste en amar a la libertad y a las leyes que lo protegen. No solo la patria, las leyes. Todas las leyes están aquí. Yo he tenido la oportunidad, porque yo digo que uno es pichón de diputado. Yo apenas tengo 4 años en esto, pero todo está escrito. Solamente tenemos que aplicarla y hacer justicia. Es el enemigo de las monarquías absolutas y de los papados imperios que amenazan la libertad de Florencia en esas luchas libertarias, pues. Ese es el patriotismo. Concepto de la corrupción es el peor enemigo del patriotismo. Lo peor que puede hacer una gente, porque el corrupto se roba lo que no es de él y se roba lo de la patria también. Es decir, que pone el interés particular por el sobre general, ya sea por hipocresía o por civismo. Yo les hablé que la construcción de la defensa integral somos todos y todos, son los 7 ámbitos y no puede existir corruptos patriotas. ¿Ves? Entonces eso no tiene ningún tipo de relación. Ok, fíjese cómo la corrupción como enemigo de patriotismo, cómo prioriza los intereses individuales, personales sobre el beneficio del colectivo. Hipocresía o cinismo, muestra una actitud hipócrita al pretender ser patriota mientras comete actos de corrupción detrás de las cosas. Impacto en la sociedad. ¿Cómo impacta eso en la sociedad? Genera desconfianza y decepción en la sociedad hacia los líderes corruptos. ¿Qué pasa? Que la gente dice, bueno, si este se está llevando todo, ¿qué queda para la protección de la patria? Este es un concepto que tenemos que manejarlo, porque yo se lo dije, la defensa integral somos todos, tenemos que enseñar a nuestros niños y tenemos que enseñar, si tú enseñas a un hijo a no ser patriota, y los padres de uno le enseñaban, porque tú llevabas algo que no era tuyo y bueno, las manos se te las destruían. Y ahí comenzaban los padres a educarlos a uno con respecto al patriotismo. Ok, ¿cuáles son las consecuencias de la corrupción en el patriotismo? Debilitamiento del sentimiento patriótico, porque primero está el bolsillo y después la patria. Ajá, desincentiva el amor y la lealtad hacia la patria porque deshonra los valores. Y la Constitución en su preámbulo lo dice, todos los valores. ¿Ves? Los acabamos. Impacto negativo en la sociedad porque provoca desigualdad, desconfianza y conflictos sociales. Yo pienso que definitivamente hay que hacer un cambio paradigmático de nuestra sociedad y sobre todo de nuestros líderes. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que yo no soy yo, es como decía Chávez, no soy yo, es todo, es el pueblo, es la patria. Ok, entonces, razones del patriotismo racional. Es un amor, pues cuidar el bien de la comunidad es fuerte de honor, de gloria, de bienestar y la familia. Así como cuidamos la familia, tenemos que cuidar la patria. El dulce vivir libre, pues ¿quién quiere ser esclavo? El amor a la tierra patria, es decir, la tierra de nuestros ancestros. Tenemos que amarla, sentirnos orgullosos de ser venezolanos, de las raíces que tenemos. Lo decía el coronel Fariña ayer, somos Caribe. Tenemos que sentirnos orgullosos. Nos corre sangre negra, sangre india, pero también de los que nos pretendieron dominar, pero sin embargo logramos deshacernos de ellos, de los españoles. Bueno, sin embargo, el nacionalismo y el amor a nuestra patria no puede ser utilizado con arrogancia, con sentimiento de superioridad, para discriminar o atacar. Hay quienes conceden supremo valor a la unidad cultural y espiritual de su patria. Es importante la cultura, revivirla,
Este arremete con violencia interna y agresión externa a cualquier precio de la unidad y la independencia. Definitivamente hay que eliminar todas las formas de corrupción. ¿Y cómo comenzamos? Con educar a nuestros hijos. Bases doctrinales de nuestra política nacional. Fíjese, la política en su acepción general, el arte de la estadística o arte de gobernar a los pueblos, que es la política. Entonces, esta sección son normas de acciones gubernamentales, ¿para qué? Para identificar, solucionar problemas administrativos, económicos, financieros, sociales y también militares. La política bien vista, la política bien recibida. Ok, la política de seguridad de la nación, que constituye una maniobra estratégica e integral emprendida del Estado ¿para qué? Para salvaguardar los objetivos nacionales. Ustedes saben que nosotros generamos un plan de la patria que tiene sus objetivos y tiene que ver con la protección de esos objetivos. Por eso que es importante también revisar mucho el plan de las 7 transformaciones. Antes eran las políticas públicas, los lineamientos que se desprendían de ahí. En esta maniobra que hace el Estado, realiza una serie de acciones, de decisiones subjetivas creadas por los medios que son el poder y la potencia nacional para alcanzar los objetivos nacionales. Por eso es que nos planteamos un plan que a la final se concentra en un plan operativo anual que habla de la economía. Esos objetivos nacionales también son parte de la seguridad integral de la nación, porque es una acción estratégica para la consecución de los objetivos políticos y de acuerdo a la realidad del país a nivel nacional e internacional frente al antagonismo que le depara la realidad nacional. Nosotros definitivamente tenemos que escribir, y fíjese lo bonito de la participación, que todos estos planes ahora se escriben con la participación del pueblo, y esa es parte de los derechos. O sea, yo tengo derecho a escribir y a decir cómo me gustaría que fueran las políticas públicas de mi pueblo. Pero eso también tiene que ver con la defensa integral post-impacta. En el más sentido, la estrategia nacional se confunde con la misma política de seguridad nacional. Todos los objetivos son políticos y tienen que ser cuidados, son estratégicos y tienen que ser cuidados también. Ok, entonces fíjese, en las bases doctrinales de la política nacional tenemos objetivos que generan bienestar general y por supuesto no puede estar sino la seguridad integral. ¿Cómo se vincula todo lo que se piensa? Yo recuerdo que ante los objetivos lo hacía planificación. Yo hice mucho curso de planificación y nosotros redactábamos objetivos. Ahora los objetivos los hace el pueblo. Fundamentos básicos, se proyecta la proyección de la política nacional del gobierno que constituye la imagen inmediata y mediática que hacer el Estado deseado. ¿Cómo yo conformo un Estado deseado? Todo eso tiene que ver con la defensa integral de la patria, tiene que ver con la seguridad de la nación. Pareciera mentira, cuando estudiamos los objetivos estratégicos, todos esos se vinculan con la seguridad de Estado. ¿Ves? Las cosas no están aisladas, las cosas no son así al nivel de uno, las cosas vienen a un nivel estratégico. Por eso es que nosotros hacemos operaciones estratégicas, hacemos operaciones a nivel operativo y también táctica, que es abajo. Pero lo estratégico es importante, porque lo estratégico es a 4, a 5 años, 10 años, y te va a decir cómo es el país que tú quieres. Por eso es que se hacen los planes. Ok, entonces esas bases doctrinarias, fíjense, políticas de bienestar, políticas nacional de seguridad, políticas de bienestar van con el desarrollo. Y esto se vincula con nosotros con el desarrollo integral, con la Constitución de 1999. Cuando nos vamos a la política de seguridad se vincula a la defensa. Entonces hay una correlación política doctrinal, ¿ve? De ahí se deriva.
Un Estado necesita un plan. Un Estado necesita objetivos estratégicos. ¿Para qué? Para poder generar políticas de defensa y de defensa de la nación. Entonces, planteamiento estratégico nacional, se hace un planteamiento estratégico de desarrollo y un planteamiento estratégico para la defensa. Fíjense el triángulo de vinculación. ¿Ven? El Estado no está aislado. El Estado está vinculado. Y toda política, todo objetivo estratégico genera un objetivo de defensa de la nación. Porque hay que proteger ese mismo objetivo, pues. Ok. Entonces, la doctrina de defensa nacional, ¿qué viene a hacer? El conjunto de normas y reglas y leyes que orientan la actividad del Estado para preparar y ejecutar la defensa nacional. Nosotros agarramos nuestros objetivos estratégicos políticos que establece el Estado para nosotros desarrollar cómo va a ser la defensa. Ya ustedes van a ver cómo se relaciona todo eso y por qué surge el sistema defensivo territorial de esa gran política general. Entonces la política de defensa ya está. ¿Para qué? Para preservar la soberanía e integridad de nuestro territorio y lograr la consecución y mantener los objetivos nacionales. Y lo vimos. ¿Cuándo lo vimos? El año pasado. ¿Qué hicimos? El referéndum. Ustedes no participaron. El pueblo participó. Una política de defensa que se genera de las políticas y objetivos estratégicos de un Estado. Fíjense lo importante. ¿Para qué? Para proteger el territorio. Mire cómo se hila eso, ¿eh? Ok, entonces aquí vamos. ¿Qué es la nación? ¿Qué es importante? Hablamos del Estado. Se ha aceptado en forma general que la nación es una comunidad estable con personas asentadas en un territorio, con una historia, con una cultura, una lengua y que está unida mediante un contrato político que normalmente ¿qué es? La amada Constitución, que va a cumplir 25 años, ¿ves? Entonces fíjese lo que nos rige. Entonces la seguridad de la nación es la situación en la cual los intereses vitales de la nación se hayan cubiertos de interferencias y perturbaciones sustanciales tanto internas como internas. La situación de los intereses vitales de la nación se encuentra cubierto de interferencias externas y no violentas que pueden neutralizarse al postrar el desarrollo que existe sobre la misma nación. Y eso se llama soberanía. ¿Ve? Cuando logramos hacer eso. Bueno, vamos a esperar que alguien tiene la música. ¿Seré yo? Bueno, eso pasa. Estamos en vivo, ¿verdad, Cari? Estamos en vivo. Entonces, fíjese, la seguridad tiene que ver con la nación, entonces ahí es donde se conforma el concepto de seguridad de la nación. Entonces, es la condición donde el Estado o situación que garantice el goce de los derechos, ahí entran ustedes, y garantía en todos los 7 ámbitos de la nación, ambiental, de los principios y valores constitucionales a la población y en general a toda la sociedad. Entonces ahí está el concepto de lo que es la seguridad de la nación. Pero fíjense, seguridad de la nación y la seguridad integral, que es otra cosa, que es algo más holístico, como les dije. ¿Cuáles son las bases de esta seguridad? Las bases constitucionales, el 322, competencia esencial, que nos habla de la corresponsabilidad y se fundamenta en el desarrollo integral de esta y su defensa es corresponsabilidad de todos, los venezolanos y la venezolana. Ahí está el artículo.
Entonces venimos de las políticas estratégicas, de las políticas públicas, de las económicas, de la defensa, y ahí se conforma, entramos en la Constitución y ahí están los artículos que realmente sustentan la seguridad de la nación. ¿Qué otro artículo? El 326, que dice: la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. Y dice que ese principio de corresponsabilidad se ejerce en los 7 ámbitos de la nación. Fíjense que constantemente he hablado de los 7 ámbitos de la nación. Hay estudiosos allí en el IAS, que yo soy egresada, que estudia y dice: no, no pueden ser 7 ámbitos, que son 8, que son 9, porque hay que meter lo tecnológico, lo que quieras meter, pero las bases fundamentales son los 7 ámbitos. Ok, entonces el artículo, en la Ley de Seguridad de la Nación, el artículo 3, que habla de la defensa integral, el concepto. Dice que sistemas, métodos y todo eso, ¿para qué? Que tiene que ver con el Estado, con la participación de las instituciones públicas y privadas para salvaguardar los principios de la libertad, de la democracia, la soberanía, integridad territorial y el desarrollo integral. Entonces nos vamos a la LOFAN, a la Ley Orgánica de la Nación, Ley de Seguridad. Entonces hemos hablado de la seguridad de la nación, de la seguridad integral de la nación, del desarrollo integral de la nación, que tiene que ver con los 7 ámbitos de la nación y que respalda y resguarda valores y principios. Ese es el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Ok, y entonces el desarrollo integral te habla del artículo 4, que tiene que ver con los planes y políticas que desarrolla. ¿Para qué? Para conocer, en concordancia con los jurídicos, satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población. Entonces, ustedes ven que la Ley de Seguridad de la Nación lleva la seguridad del Estado, la seguridad de la población, ¿ah? La seguridad individual de nosotros. Entonces, todo está vinculado. ¿Ves? Entonces, resumiendo, la seguridad de la nación, que viene a ser competencia del Estado, responsabilidad del Estado y la sociedad civil, y los 7 ámbitos de la nación que están ahorita. ¿Ves? Y así, el ámbito que surja, porque acuérdese que es importante ir cambiando las doctrinas y actualizándolas. Entonces, fíjese, aquí hay un resumen de ese artículo, el artículo 328 y el artículo 3 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice? Bueno, garantizar la independencia y soberanía de la nación, asegurar la integridad del espacio geográfico. ¿Qué tareas que tenemos que hacer? Por supuesto, la defensa militar, que la hacemos los 4 componentes, la cooperación ¿qué es la defensa militar? Operaciones militares conducidas en las diferentes estrategias de defensa integral. Responsabilidad básica, lo hacemos todos. Cooperación al mantenimiento del orden interno, responsabilidad de la Guardia con los otros componentes, y la participación activa en el desarrollo de la fuerza del Estado, de la Fuerza Armada, que lo hace la responsabilidad de la Fuerza Armada. Entonces la gente decía: cóntale, porque los militares y eso, de ahí es donde nace en los motores el motor industrial militar, porque la Fuerza Armada también tiene que desarrollarse al interior y producir, pero también tiene que coadyuvar en el desarrollo integral del país. Ok, entonces aquí vamos con los principios del concepto estratégico militar, el nuevo pensamiento y lo que vamos a llamar el sistema defensivo territorial. ¿Cómo defendemos? ¿Cómo hacemos la defensa integral en el territorio? Desde lo civil, desde la óptica. Entonces, fíjense, el sistema defensivo territorial son un conjunto de métodos, medidas de protección, donde está la gente personal y civil en el campo de la lucha armada como de la lucha no armada. Esos términos los vamos a ver más adelante,
para garantizar la defensa integral de la nación. Dentro de la defensa tenemos una lucha armada, que es la lucha convencional que se hace, y una lucha no armada, que es la que más hemos hecho ahorita en Venezuela, pues. Entonces, el sistema defensivo territorial, el país debe prepararse para la defensa integral, para enfrentar los desastres naturales. Es parte, ayer hablaba de la defensa integral y estaba la gente de protección civil. Nosotros tenemos que tener una fortaleza en protección civil ante estos desastres naturales, con vista a tener planificación de actividades y entrenar a los que vamos a hablar ahorita de los órganos de dirección y la población en acciones para la protección civil, la administración de desastres para evitar improvisaciones. Es parte de la defensa integral, la protección del ambiente. Bajo este marco ordinario se hace la concepción de los lineamientos estratégicos de los órganos de dirección territorial para la lucha no armada y para la defensa integral de la nación. La lucha no armada, porque es una lucha no convencional. Eso lo vamos a esquematizar más adelante, todo eso que dice allí. Ok, entonces aquí tenemos la lucha armada, que es el empleo organizado de la Fuerza Armada para operaciones militares de diversa magnitud para lograr objetivos políticos de la guerra. ¿Cómo se hace? Con las agrupaciones territoriales que ya ustedes lo conocen, que son las regiones estratégicas de defensa integral, la zona de operativa de defensa integral y las áreas de defensa integral. La lucha no armada, ¿cómo se hace? Serie de acciones no militares de diversa índole para apoyar los objetivos de la lucha armada y mantener el funcionamiento del Estado. Lucha diplomática. De eso, nuestro comandante Nicolás Maduro es experto en eso, en la lucha diplomática. Lucha psicológica, que es las campañas mediáticas que constantemente nos están invadiendo, pues, y que se acrecentó ahorita, pues, con otros métodos más modernos y eso. Una lucha económica, el tema de la distribución, de la producción. Una lucha informática, hacker, virus informáticos. Una lucha científica también, en que un país no se desarrolle científicamente, también es un problema de seguridad y defensa, de defensa integral también. O sea, todos estos factores son importantes, pues, para la defensa integral de la patria. Bueno, y esta es la conformación del sistema defensivo territorial a nivel de los órganos de dirección. ¿Cómo se conforman? A nivel nacional, a nivel regional, por regiones, por estado, por municipio y también por comuna. Esta organización es vieja, lo que no lo hemos aplicado. Se han hecho algunos ejercicios y el ejercicio del fin de semana fue un ejercicio de los órganos de dirección de defensa integral. ¿Para qué? Para que la gente se involucre en las responsabilidades que deben tener en los órganos de dirección y conozcan. Porque yo siempre digo, si tú no conoces, ¿cómo vas a defender? Entonces vamos a hablar de estos conceptos, de corresponsabilidad, de estos artículos y esto. Órganos de dirección para la defensa integral, que es el tema que nos aborda. Pero fíjense que me tuve que pasear por unas generalidades. Porque si no me paseo por las generalidades, ustedes piensan de que esto, no, eso es un invento que hicieron los militares, un invento de la nueva doctrina militar. No, todo tiene su concesión. De acuerdo al sistema defensivo territorial diseñado para la República Bolivariana de Venezuela para organizar y dirigir actividades relacionadas con la defensa integral de la nación que no son de la lucha armada, que no son de la lucha convencional. Se debe crear órganos de dirección de la defensa integral a nivel de todo el país, de los territorios, de los estados y de las comunas. ¿Ven? Imagínense si nosotros tuviésemos nuestro órgano de dirección bien conformado. ¿Ves? Fuese fácil hacer la defensa. ¿Ves? Porque la gente supiera qué es lo que va a hacer. Entonces, estos órganos de dirección son los siguientes. Se hacen a nivel del país, a nivel de las redes existentes en cada municipio y en cada comuna.
se hacen los órganos de dirección. Ok, aquí está la conformación del sistema defensivo territorial. Para la lucha no armada, bienes, y para la lucha armada, los servicios, los órganos de dirección, ¿ves? Con diferentes comités que están organizados. Esto ha variado, porque siempre se incorporan nuevos comités y eso, pero los comités básicos, ¿qué es? Político, patriótico, bolivariano, la lucha de las ideas. ¿Ah? Yo veo que nosotros a veces somos muy atacados y nos falta eso. Hablar de lo político, de lo patriótico, de la patria y eso, ¿ves? Un comité económico productivo, un comité social de orden interno, de gestión de riesgo, que ya se lo mencioné, comunicación e informática, de relaciones internacionales y el comité de enlace. Que ese comité de enlace es el comité de enlace de los órganos de dirección de la lucha no armada con la lucha convencional armada. Entonces, fíjese, actuaciones, ¿cómo actúan esos órganos de dirección para la defensa integral durante la paz? Porque tenemos que tener un modelo de actuación para ahorita, que es el ejercicio que se hizo el fin de semana. Establecen y mantienen las coordinaciones necesarias con el comando militar de su territorio. Yo tengo que saber quién es mi enlace. Ajá, determina la composición del órgano, cómo va a estar compuesto. Adiestra el personal para los órganos en el cumplimiento de sus deberes en caso de estado de excepción. Es preparar la población para cualquier circunstancia. Y no como decía la gente, no, estos tienen miedo, están preparados. No, todo el tiempo hemos hecho los ejercicios. Todo el tiempo hemos hecho las movilizaciones con el pueblo y enseñándolos. No es ahorita, eso tiene tiempo desde que salió el sistema defensivo. Elaborar y actuar periódicamente con la documentación, hay documentos que se hacen. Condicionar los puestos de dirección de defensa integral, así como estamos aquí, se hacen puestos alternos de dirección y puestos principales de comando. Es un ejercicio de puestos de dirección que se hace, que uno se lo ha explicado al pueblo, pues. Llevar un registro y control de la parte económica que debe entregar a la Fuerza Armada en estado de conmoción. ¿Qué pasa? Que si yo vivo en mi territorio, yo conozco mi territorio, yo sé las capacidades económicas que tiene mi territorio, cuántos puentes, yo soy oficial de logística. Nosotros hacemos lo que se llama la apreciación de logística y ahí decimos todo. Cuántas funerarias, cuántos puestos, cuántos hay, porque a la hora de un problema yo debo tener contacto con toda esa gente. No siempre vamos a hablar de guerra, de un desastre natural, cómo lo abordamos. Tenemos que tener un plan a nuestro nivel para hacerlo. Y eso cuando se vamos a preparar, vamos a esperar que nos llegue el momento. Tenemos que prepararlo en el tiempo de paz. O sea, no tiene sentido, pues. Ok, entonces fíjese, en estado de excepción son los máximos órganos del Poder Ejecutivo a nivel nacional, cuando se decreta un estado de excepción. Y ustedes saben que cuando se decreta un estado de excepción, la Fuerza Armada puede tomar cualquier bien que sea necesario para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Cumple con atribuciones que le confiere la ley y son bajo órdenes del presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ejercen las medidas necesarias. Fíjense lo importante de conformar los órganos de dirección, porque en estado de conmoción ya nosotros sabemos quiénes son las personas que lo integran, sabemos las necesidades y sabemos cómo actuar. Ok, actuación de los órganos de dirección en estados de excepción. Apoya las operaciones militares. ¿Con qué? Con producción, servicios y reservas de lo que existe. La gente, nosotros a veces hacemos ejercicio y la gente dice, a veces tenemos que hasta recoger tela para hacerle las sábanas a la gente, la broma, el abrigo, todo eso. Son prácticas que se hacen. Mantener el sistema de gobierno popular y participativo y protagónico. Eso no se puede perder. Estemos en estado de conmoción, estemos en guerra convencional, siempre hay que mantener y es parte de los derechos humanos. O sea, cuando hay un conflicto, fíjense que se trata de meter los niños en un sitio especial para respetarles sus derechos humanos, donde no se respetan los derechos humanos en Gaza.
que ni siquiera los hospitales ni nada. Y ustedes saben que hay objetivos que son vitales, que durante una guerra convencional no deben ser atacados, como hospitales, escuelas y eso. Mantener la estabilidad y la seguridad ciudadana en el territorio, porque ¿qué pasa? Siempre hay gente que se aprovecha del momento, que quiere robar cuando ocurre, y eso ha pasado, cuando ocurre una desgracia. Es parte de la situación de los órganos de dirección. Tenemos que mantener la seguridad de la gente. Garantizar la movilización de las fuerzas institucionales y de los recursos necesarios. Yo aporto como institución, ¿qué es lo que podemos hacer para solventar un problema? Hemos vivido muchas tragedias y hemos tenido que participar. Y la Fuerza Armada ha sido vital para el restablecimiento de la paz en el país. ¿Cuáles son las funciones de los órganos de dirección de la defensa integral? ¿Cuáles son? Mantener la estabilidad y la seguridad ciudadana en el territorio. Es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque la gente conoce a las personas que están allí. Apoyar las operaciones militares en todas las regiones. Garantizar la adecuación y preparación de los órganos de trabajo en caso de que su labor pueda decretarse el estado de excepción. Miren lo importante de este ejercicio. La gente debe saber qué me corresponde hacer. Hacia dónde voy a correr si hay un problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Es parte de los derechos humanos también. Totalmente. Es un círculo. Ok, las funciones. Adiestrar al personal de los órganos de dirección. Actualizar periódicamente la documentación de los estados de sección. Elegir la condición del puesto de dirección. ¿Dónde vamos a colocar nuestro puesto de dirección? Yo me acuerdo que durante la tragedia de Vargas, hace años, hicimos un puesto de dirección, de acopio, y se llevaba un registro de la gente automatizado. Tuvimos muchísimas horas trabajando en eso, y ahí se ayudaron muchas personas. Ahí se le cuidó los derechos humanos a las personas. Y la Fuerza Armada llegó y evacuó a mucha gente. Pero es bien si nosotros hacemos el ejercicio, porque nosotros podemos decir, mira, aquí no solo vive Gloria, vive Daniel, vive fulanito, y es una abuela, y es un abuelo, y es un niño, y son 3 niños. Fíjense lo importante de una tragedia cuando nosotros organizamos bien el Estado durante el tiempo de paz. Elegir, establecer y mantener las condiciones necesarias de comando con comando militar en el territorio y llevar el control de los recursos de la economía que posee un Estado en un momento determinado. Planificación. ¿Cómo preparamos la planificación para la defensa integral? Que es importante. La planificación de defensa integral constituye un conjunto de medidas y actividades que realiza la Fuerza Armada conjuntamente con los órganos de dirección. ¿Para qué? Y los comités, con las instituciones públicas, privadas, las personas naturales, todos participamos para crear condiciones y cumplir los objetivos para la defensa integral que se plantea. Tenemos que escribir, conocer el territorio. La gente que vive allí sabe qué es lo que uno puede hacer y debe mantener esa coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado y con las Fuerzas Armadas a través de una coordinación directa, de manera que nosotros podamos hacer un cierre efectivo de unas operaciones en un momento. Ok, planificación de la defensa. Tiene como objetivo la toma de decisiones y la formulación de documentos. No podemos, uno ve que en la parte civil la gente toma las decisiones así. Nosotros no tomamos decisiones así, tenemos que hacer una planificación, saber lo que tenemos, establecer varias vías de acción, qué vamos a hacer. Y las planificaciones son consensuadas, después que se discuten, entonces llega el encargado de eso y se la plantea al comandante y le dice, mire, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer para resolver el problema, y después se toma una decisión. Eso es lo que llamamos nosotros el Estado Mayor.
Proceso de toma de decisión de los órganos de dirección es un elemento sustantivo de qué carácter político en todos los ámbitos de la nación para enfrentar una amenaza y garantizar la defensa integral de la nación. Se evalúa todo el contexto general. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Cómo vamos a resolver el problema con varias vías de acción? Fíjese cómo funciona la planificación. Ajá. Primero uno analiza. ¿Qué pasó? Análisis de la misión. Segundo, se hacen las reuniones con el jefe, el comandante de Estado Mayor y eso. Se hace una apreciación de acuerdo al punto de vista. Varias apreciaciones. Una apreciación, cómo resolvemos la logística, cómo resolvemos la parte de comunicaciones, cómo resolvemos los medios de transporte aéreo, los medios terrestres para resolver el problema. Ajá, se proponen recomendaciones, se toman decisiones y se elaboran planes por escrito, donde le dice a la gente, tenemos que hacer esto para resolver el problema. ¿Ve? Y se hace una supervisión, porque una acción ejecutada sin supervisión no hacemos nada. Entonces es necesaria una planificación. ¿Y todo esto a qué se conduce? A la defensa integral de la nación, a la defensa de la patria, a la defensa de los objetivos estratégicos, a mantener la estabilidad del Estado desde los 7 ámbitos de la nación. Ok, fíjese. ¿Cuáles son los elementos de la defensa integral y cómo se constituye? Yo le hablé de varios elementos. Y uno sobre el trabajo patriótico bolivariano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, garantizar orientaciones e información oportuna a la población. A veces nosotros no informamos y comenzamos a tener falla porque la gente tiene desconocimiento. Igual que en el área de ustedes, de los derechos humanos. Hagan una encuesta. Yo hice una tesis sobre los derechos humanos en el arco minero del Orinoco y pregúntenle a una persona qué son los derechos humanos. Y la gente no sabe qué es eso. Y la gente, si tú no conoces qué es eso, tú no sabes si te lo están violando. ¿Ah? La gente repite y vuelve a repetir. Y resulta que la persona no sabe de los derechos humanos. En este momento, en este siglo, que uno dice, a lo mejor en los años 80 nosotros no sabíamos de los derechos humanos, pero hace falta una campaña muy fuerte de difusión todavía de los derechos humanos. No es agarrar los conocimientos y quedarme con él, sino que tengo que decirle a la gente. ¿Ah? Fíjese, todas las personas que trabajan y eso son explotados, son niños. Los niños que ustedes ven que las personas lo explotan en la calle, le mandan a pedir dinero. Eso no es una violación de los derechos humanos. ¿Cómo se contiene ese problema de los derechos humanos? A veces el desconocimiento. ¿Ah? Las medidas para contrarrestar la guerra psicológica del enemigo, que tenemos que formularlo, y ahorita definitivamente tenemos que salir de la ignorancia tecnológica. ¿Ah? ¿Qué pasa? Que nos da flojera. A veces ustedes le dicen a los hijos, y eso, porque contra uno es contemporáneo, mira, hazme el pago móvil, porque yo no sé hacer eso. Pero ¿cómo en este siglo yo no me voy a esforzar en aprender a hacer entonces nos volvemos en analfabetas funcionales, que toda la gente nos domina? Y si estamos en los derechos humanos, cariño, yo pienso que lo que primero tienes que enseñarle tecnología ahorita, porque la guerra nos viene para otro escenario. ¿Ah? Ahora el escenario es el cibernético. ¿Cómo logramos impactar? ¿Cómo logramos impactar en ese escenario? Donde en esa red hay de todo. ¿Ah? La red oscura, tráfico de drogas, tráfico de menores, pornografía. ¿Cómo logramos hacer eso? Si nosotros que estamos en estas edades, hay pocos jóvenes, en estas edades no somos unas analfabetas funcionales. Entonces, lo primero que tenemos que perderle el miedo a la tecnología. ¿Ah? Ese es el primer paso. Y hacer una campaña de difusión de los derechos humanos. Es mi recomendación. ¿Ah? Porque fíjese, ahí está eso.
el análisis patriótico, otras medidas encaminadas a mantener la unidad y cohesión del pueblo y la evaluación constante de la situación política y el estado político de la moral del pueblo. Yo a veces veo comentarios generalizados del pueblo y resulta que son comentarios que están fuera de contexto. Los venezolanos están desnutridos. Bueno, yo ando buscando la dieta para rebajar. ¿Ah? Entonces generalizan eso y es algo que te vende. La imagen internacional que tenemos ahorita es tan fuerte que uno, no, las venezolanas no pueden ni comprarse un tinte para el cabello. Mira, yo digo, primero muerta que bañada en sangre, tengo que pintarme las canas. Me acuerdo de mi mamá que usaba el cabello negro. No, hija, usted tiene que pintarse, me decía. Porque hay gente que le queda bonito, pero hay otros que no. Uno es muy pálido por sacana. Entonces, fíjese cómo esto se ha inoculado de manera exponencial porque tienen medios para hacerlo. Yo tengo una clase ahí preparada del ciberespacio y eso, que me dediqué a hacerla. Y hablo cómo se inocula la mente con las redes, con la broma. En estos días se lo di a los muchachos de la UNED y todos me decían, sí, cómo nos han invadido todo. Pero ¿por qué nos invaden? Tenemos que perderle el miedo a la tecnología. Es importante, lo digo por mi esposo también. En estos días me dijo, hazme un pago móvil. Le dije, no, esfuérzatelo y hazlo tú mismo. Te instalé el programa, te hice todo, ya no. Ok, seguimos. Sobre la actividad económico, productiva y social, ¿cómo va? Satisfacer las necesidades de la lucha armada y la economía, producir alimentos, la producción de la energía que nos han golpeado tanto con eso es parte de una función del comité económico productivo, la asistencia médica que es importante, la calidad del agua, porque imagínense, así como nos invaden con el teléfono, pueden perturbar las fuentes de aguas potables, el mantenimiento de la educación, de la cultura, del deporte, que es necesario, y otros aspectos que son vitales para eso. Es parte de ese comité, la función que tiene ese comité. ¿Ve? Hablamos del comité patriótico, ahora del comité económico. ¿Ven? Ok, aquí sobre el orden interno, es el comité que se encarga de esto es la seguridad y protección de los principales dirigentes. A veces el ataque a los dirigentes, a los líderes, ocasiona también un problema. ¿Ve? Entonces es necesario la protección, medidas preventivas para restituir ese orden interno y el enfrentamiento de disturbios y actividades subversivas que la acabamos de ver después del 28. Que se dedicaron a eso, a desestabilizar. Entonces, este es un comité que se llama sobre el orden y esto se aprende los órganos de dirección que los estamos refrescando hoy. Ese es el trabajo y el ejercicio patriótico del fin de semana. Tenemos que involucrarnos todos y todas. La protección civil, que siempre le hablo que es importante, a la advertencia de alarma aéreas a la población, la protección de la población, la economía, la evacuación de la población que es necesaria, no puede ser de manera arbitraria, y las ideas sobre el empleo de la fuerza y medios de rescate de salvamento a las personas en los focos de destrucción. Entonces es necesario que este comité de riesgo también asuma cuáles son los riesgos en caso de problemas. Esta es una transición que hablamos, que a veces cuando la tocamos la gente dice, no, es que los militares ocurrió algo y se quieren llevar todo, ¿no? Eso está normado. La transición de los órganos del poder público, eso le habla de personas naturales jurídicas en tiempo de paz y en estado de excepción. Los bienes que se necesitan para restablecer el país, que son necesarios. La atención del pueblo, que es necesario. El Estado puede asumirlo. En otra parte pasó una tragedia en otro país y todos se centran. Usted tiene que dar esto y aquí tú le vas a pedir algo a una gente, no, ¿por qué? Oye, pero si está pasando esto.
Esa es parte de los derechos humanos de la población y está establecido pues como la defensa integral del territorio. Ok, durante la transición, en estado de conmoción se identifican 3 grandes procesos que son importantes. El despliegue de la Fuerza Armada, la milicia y los órganos de seguridad ciudadana, que son necesarios. La transición de la situación económica social a una conmoción del país y la transición del poder público a las instituciones del Estado. Se asume totalmente el control. ¿Por qué? Porque hay que garantizar la estabilidad de las personas, la estabilidad y la defensa de la patria. Entonces, hablamos que existen para la defensa integral de la nación, que decimos los militares, los aprestos, que es algo, ¿cómo me apertrecho yo de las cosas para defender? Hay un apresto para la defensa, que es colocar al máximo las capacidades de la nación y de las estructuras para la participación en el sistema defensivo territorial. Y hay un apresto para la defensa, y el apresto para la defensa se refiere a que los organismos públicos y las personas ponen a la orden los bienes y la capacidad y las estructuras para soportar la defensa integral de un país, que es necesario. También hay un apresto operacional que se refiere a que la Fuerza Armada tiene todo preparado, prepara todo su material para defender y para participar en la defensa integral. Entonces, apresto para la defensa y el apresto operacional, que son los componentes del apresto para la defensa militar. O sea, me preparo con todos los órganos, civiles y eso, para el apresto para la defensa. Y el apresto operacional, todo eso forma el apresto para la defensa militar. Y aquí se los esquematizo, ¿ves? Apresto para la defensa, que son las estructuras no armadas, y apresto operacional, que son las estructuras armadas. Entonces, existen unos grados de apresto para la defensa en tiempos de paz, que es en situación no armada y en estado, o sea, tenemos que prepararnos, el país tiene que prepararse para la defensa ante cualquier contingencia. Y es parte, y cuando te preparas para la defensa integral, te preparas para la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces es parte de todo esto de los derechos humanos. Entonces, fíjense, es necesario dentro también tener un elevado apresto para la defensa. Y a veces ustedes lo han escuchado, una fase 1, que es como una alerta amarilla, que es el surgimiento de la crisis, una fase 2, que es una alerta naranja, que es el incremento de la crisis, y la alerta roja cuando se agudiza la crisis. Y eso se usa también en la broma de protección civil. ¿Ves? Estamos en alerta naranja, estamos en alerta amarilla, estamos en alerta roja. Oye, mira, la situación se ha complicado. Bueno, hubo un derrumbe, pero aquí podemos decir que hay una alerta amarilla. Entonces todos los órganos se preparan para atender el problema de contingencia. Y aquí están los grados de apresto para la defensa, que es la situación extraordinaria donde las estructuras no armadas están en plena capacidad para cumplir la misión. Todos debemos estar preparados. Y por eso es que son las prácticas militares, no porque tengamos miedo. Las prácticas militares se hacen conjuntamente con el pueblo. ¿Para qué? Para la defensa integral, porque todos constitucionalmente somos corresponsables de la defensa de la patria. Yo quiero cerrar esto, que yo creo que se los transmití lo más sencillo posible. A veces nosotros tenemos que traer, por eso es que le hice los esquemas para que ustedes vean que a la final de tanta teoría siempre hay cosas sencillas que se vinculan con este pensamiento de nuestro comandante Chávez. Sedimentemos ideas y con las ideas despertar la conciencia. Y eso lo tienen que hacer ustedes. Y con la conciencia la voluntad de lucha. La voluntad irrenunciable de lucha, de hacer patria. Y siempre les hablo de patria, del amor a la patria. Hemos retomado el camino de la libertad y estamos listos para el sacrificio, para el momento en que la patria lo requiera.
porque la lucha es construir una patria socialista o morir en el camino por la edificación de esa patria. Es importante. Y ayer les decía a los muchachos que nuestro comandante Chávez decía, ante una invasión de gobierno más poderoso de la tierra, nos dispersaríamos, nos haríamos tierra, aire, agua y conduciríamos una guerra de resistencia. Chávez lo decía. ¿Ah? Bueno, gracias por su atención. Y por su paciencia. Si concretas y sabes, preguntas. Ajá, y me dice el nombre. Buenas tardes, mi nombre es Eudis Otero. Pude observar que nombró la SODI, nombró la REDI, SODI y YADI, pero no nombró las APDI ni las UPDI, que es el Área Popular de Defensa Integral y la Unidad Popular de Defensa Integral. Fíjate, los órganos de dirección, la milicia tiene una estructura centrada en la milicia. Y los órganos de dirección tú tienes que verlo como para la lucha no armada. ¿Ves? Y los comités, la gente está integrado. Por ejemplo, un miliciano puede integrar el enlace militar y puede representar el enlace entre la Fuerza Armada y esto. Cuando tú hables o mires a los órganos de dirección, míralo como la manera política, la manera civil de hacer la lucha no convencional, la lucha armada. La milicia es un quinto componente, ¿ves? Y ustedes tienen una distribución en el territorio. ¿Ah? Entonces, los órganos de dirección, míralo como de manera general. O sea, ¿quiénes los conforman? Entre el alcalde, entre el gobernador, entra alguien que habla de economía, entra alguien que habla de patriótico desde la visión del Partido Socialista Unido de Venezuela. No ves que una cosa no armada, tienes que verlo desde esa generalidad. En la lucha armada entran ustedes como ese frente, pero ustedes también forman parte de los órganos de dirección porque están en el territorio, pero yo no asumo meterlas en los órganos de dirección. Por eso es que yo te diferencié la lucha armada y la lucha no armada. En esa no armada está el pueblo, porque tú tienes que organizar el pueblo. Imagínate, en un conflicto, ¿cómo lo organizas si la gente no sabe lo que tiene que hacer? O sea, un alcalde tiene que tomar una dirección y decir, bueno, yo tomo decisiones porque el presidente de la República es el máximo representante del órgano a nivel del Estado. Entonces, este documento se crea en esa unión que ahora es la fusión popular, militar, policial. ¿Ves? Es una cosa que no es la milicia, no vean la milicia aquí. Ve cómo tú agarras a los civiles y lo organizas para que hagan la defensa integral. Mayor General, la diputada, Ajá. dentro de la defensa integral de la nación, ¿está en alguna de esa parte metido la gestión de riesgo? Sí. Porque estamos casi ahorita, por los tiempos. En este comité, ¿ves? Ok. Aquí tienes toda la gestión de riesgo. Vamos a buscar el comité. Ahí lo tienes. Totalmente. O sea, inclusive el ambiente lo tienes que proteger porque es un problema de defensa integral. Proteger el ambiente, el riesgo también es un problema de defensa integral. O sea, prácticamente todo tiene que ver con la defensa. De ahí se deriva. ¿Otra pregunta? No. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, más que pregunta, quería hacer parte de lo que dijo que me llamó mucho la atención.
cuando yo inicié una fundación, la inicié con un general, hoy en día es general, y aprendí mucho todo lo que son los planes de acción y la parte operativa de trabajar de lo que es la Fuerza Armada. Y bueno, por años he estado trabajando eso dentro de la comunidad, lo que son los planes de acción. Hay algo muy importante que dijo, y eso me ha llamado mucho la atención cuando son problemas de riesgo, tanto de defensa o como también en lo que es un problema sísmico, de todo lo que es la parte natural. Y es interesante, y siempre he sido vocera de eso, de que nosotros no solamente tengamos la parte del territorio de los profesionales, sino una oportunidad lo hicimos un plan de acción de que dentro de las comunidades, al momento de un desastre natural, nosotros sepamos quiénes son los médicos, quiénes son las enfermeras, quiénes son los músicos y todo eso. Yo hice ese trabajo dentro de mi comunidad y me he estado ayudando muchísimo con todo lo que es la área profesional. Y bueno, ahora que me estoy postulando por juez de paz, yo creo que ese es uno de los trabajos que nosotros como jueces de paz debemos nosotros tener ese conocimiento, tener conocimiento de la área territorial de nosotros para poder nosotros empoderarnos de la área territorial y hacer un trabajo con excelencia y seguimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque fíjate, el territorio define hasta la idiosincrasia y las características de uno. Entonces, si tú no conoces la parte del territorio, ¿cómo tú enfrentas un conflicto entre dos personas? Y es necesario, pues, hacerlo. Ajá, Karim. La importancia de los comités de seguridad y defensa en los consejos comunales, creo que es un paso importante también para articular desde la organización del poder popular. No sé, me da la impresión como que a veces falta un poquito más de empuje hacia este tema. Creo que hay que darle atención a que se conforme especialmente desde este núcleo que es el Consejo Comunal, esta parte del comité que se dedique a hacer ese trabajo, ¿verdad? Bueno, y lo tienen en ley. Yo te pedía que me pasaran la ley de las comunas y eso, y ahí está el comité. A nivel comunal, imagínate, a nivel comunal lo tienen. Es importante. Es organizar el pueblo, y como ella estaba diciendo, tienes que enseñarlo y decirle que tenemos dos comportamientos. Cuando la lucha es convencional, es totalmente a la Fuerza Armada. Cuando no es convencional, si te tocan los 7 ámbitos de la nación, o sea, nosotros podemos volver a estar sometidos a un problema de escasez. O sea, ¿cómo lo resolvemos? Y la gente tiene que entender que es una corresponsabilidad, porque los integrantes de ese comité, ahí integra un alcalde, ahí integra el que está en economía, ahí tú tienes que saber cuáles son las funerarias y también son parte de ese comité, ¿ves? Entonces, si desconocemos eso, entonces la gente siguen pensando que la defensa integral de la nación, dejémosela ahora a los militares y a los milicianos también. Y resulta que en ley hay unos órganos de dirección, órganos de dirección para la defensa integral. Tienen hasta un nombre civil, pues, pero te hablan de la defensa integral, donde todos son corresponsables y deben organizarse. Nosotros hicimos la oportunidad, cuando estuve en la red allá en Guanta, en la red de Oriente, de hacer este ejercicio. Y lo primero que hicimos fue enseñarle a la gente y enseñarle a los alcaldes que ellos son parte de la corresponsabilidad de esto. O sea, la defensa integral no es el miliciano, no es la Fuerza Armada, ¿vale? Tú tienes que participar y organizar tu comité. Y entonces decir, ¿con quién me vinculo? Con ese enlace militar, ¿ves? Pero también organízate, porque a la hora de un problema, un estado de excepción, tú tienes que poner todo a la orden y decir, mira, aquí están, podemos hacer esto, aquí están ¿cuántos hospitales hay? ¿Cuál es la capacidad? ¿A cuántas personas podemos atender? ¿Cuántas salas improvisadas podemos hacer para atender una emergencia? Ahí entra la parte de seguridad. Todo eso lo hemos practicado. Lo que pasa es que las cosas se van diluyendo en el tiempo y a veces nos olvidamos de la corresponsabilidad, definitivamente. Quería preguntar a... Yo voy a hacer una preguntita acá. No una pregunta, más que todo una reflexión, sobre todo cuando
estamos a punto de las próximas elecciones de los jueces y juezas de paz, ¿no? Y justamente hablamos de paz. Entonces, Así ahorita es. estamos en tiempos de paz, pero tenemos una alerta o una amenaza inminente de una invasión extranjera dirigida o solicitada por propios venezolanos, ¿no? Que se hacen llamar venezolanos, que solicitan, además de invasión, solicitan algunas sanciones para el país, lo que llaman sanciones. Entonces, en ese aspecto, estamos preparándonos ahora para el 15 de diciembre próximo para la elección de estos jueces y juezas de paz. A modo de reflexión, eso tiene un impacto en la población. Digamos que es un impacto positivo. Entonces, ¿cómo verlo desde el punto de la defensa integral de la nación y cómo se incorporan las jueces y los jueces de paz en este punto de la defensa integral? Bueno, la primera reflexión que te tengo que hacer, se los dije y les enseñé que primero uno tiene que saber una amenaza e identificarla. O sea, no me puedo sentir amenazada porque alguien me diga, mayor general, usted va a salir de su casa y le voy a dar un tiro. No, hermano. O sea, tienes que tener la voluntad de dármelo. Entonces, a veces nosotros, ¿cómo te digo? Lo que yo les diga, vamos diciendo lo mismo y a la final, ahí viene el lobo y el lobo nunca llega. Entonces, primero tenemos que aprender a identificar la amenaza, porque la defensa integral es para defenderme de algo que me está amenazando. ¿Ves? No podemos dejar lo que pasó ahorita, que las redes sociales trastoquen o inventen una amenaza que es irreal. Ajá. ¿Me entiendes? Y esto es importante, la defensa integral es parte de enseñarle la conciencia al pueblo. O sea, no creas todo lo que te dicen las redes sociales. ¿Me entiendes? Y yo les expliqué ahorita que era una amenaza, tiene que ser contundente. La gente no me puede decir, entonces yo le digo a mi esposo, no voy a salir de la casa porque dijo, no vale. Nosotros somos héroes y heroínas, ¿vale? Venimos del libertador Simón Bolívar y de Chávez. Y somos mujeres vergatarias y hombres también. Entonces nosotros no podemos, asustarnos porque voy a pasar por el camino, entonces dijo que no vale. Entonces, por eso impactan en la psiquis de las personas. Tú tienes que levantarte y salir sin riesgo, porque entonces llega un momento que cuando te das cuenta, fíjese lo que yo le estaba hablando del comité patriótico, llega un momento que sin darte cuenta, entonces le generas al pueblo un miedo colectivo. Y tú sabes cosas terribles, tú generas cosas colectivas. Entonces aquí tenemos que entender de que los jueces y las juezas de paz es algo democrático, participativo, es parte de la defensa integral de la democracia, que somos un pueblo que gobierna, ¿ves? Independientemente de las dificultades y los problemas que se presenten, nosotros salimos adelante. Que si me gusta la persona, el juez de paz cuando asuma, yo decía en estos días, debe conocer sus funciones. Porque a veces no, yo quiero ser juez de paz, pero ven acá, ¿qué responsabilidades vas a tener? Tienes que asumirla. Entonces, esas ideas colectivas de amenaza, bueno, lo decía el libertador Simón Bolívar, nos han dominado más, por la ignorancia que por las armas. Adelante. No, que yo le iba a hacer un comentario. Buenas tardes y bienvenida a nuestra Gracias. Que nosotros en un determinado momento fuimos preparados para eso, con las UPDI, como él dice. Claro. Nosotros estuvimos con el coronel Guglemer y él nos enseñó a nosotros, en Baruta. Nosotros inclusive íbamos a la montaña, caminábamos, nos enseñó por dónde entrar, por dónde salir, al momento de y para qué. Cómo teníamos que tener la contingencia y todo eso. Yo creo que la mayoría de los que estuvimos desde un principio tenemos esa sabiduría. ¿Qué pasa? Que sí se ha perdido. Y sí necesitamos volvernos a enfocar, a dar, a empezar desde las semillas, porque las semillas que están creciendo no son como nosotros. Ni estas generaciones que estamos montando y abapullando diciendo que son buenos y no son. O sea, necesitamos de otra vez una formación
importante, estricta, donde realmente vuelvan a entender lo que significa reconocer el pedacito de tierra que nos rodea. Claro. Entonces, ahí es que vamos a volver a poder tener de nuevo esos logros que ya están en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero esta generación, usted siempre la ve que están en un desastrito, pero hay que aceptarlos porque tenemos que atraerlos. Sí, pero debemos tener una manera de convencer. O sea, yo no puedo hablar con un joven si no estoy a la par del joven. Por eso se los insistí. O sea, yo no puedo hablar con el chamo así de la inteligencia artificial si no la conozco. ¿Ves? ¿Me entiendes? Que tienes que ponerte a la par de ellos y tú tienes que saber y conocer las capacidades de la inteligencia. Yo al menos me manejo con la inteligencia artificial. Yo agarré un poco de chamos y le dije que hay unos chamos que son así pensantes y eso. Y le dije, vamos a inscribirnos en la Yukon en un diplomado de inteligencia artificial. Y ahí estuvimos debatiendo y compartiendo y me comunico con los chamos y le digo, mira tal cosa. Y hablamos de las redes y a veces me dice, usted sabe lo que apareció en tal cosa, mire la capacidad que tiene la inteligencia. Nosotros sabemos que tenemos que regular con respecto al uso de la inteligencia artificial. Porque ¿qué pasa? Que tú estás también alimentando un fenómeno, dándole tus características que él va a saber cómo se comporta el humano, ¿ves? Porque lo alimentas todos los días cuando lo usa. Entonces debe haber una regulación también, así como el presidente ahorita, hay que regular las redes digitales y todo eso. Bueno, ¿y qué pasa? Dentro de poco vamos a tener que regular la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene la capacidad de montarte un expediente, de inventarte, ya te emulan la voz. O sea, olvídate de la seguridad del teléfono. Ajá, haces el video con la cara de la persona, una fotografía te la toma en un ambiente que pareciera normal. Eso es otro desafío. O sea, el desafío para los jóvenes no es que si yo le voy a enseñar la defensa integral o no. Yo tengo que idearme una manera moderna que esté a la par de estos desarrollos para decirle, mira, así funciona en el espacio cibernético las cosas. Si tú no le explicas eso, la persona, yo tengo la clase ahí que le explicaba a los muchachos, cada vez que das like, tú le estás diciendo a él cómo es tu comportamiento, qué es lo que quiere. Le estás diciendo a todo el algoritmo cómo te parece, cómo te sientes, quién es tu familia, cómo te conectas. Nosotros le decimos al teléfono todo, inclusive dónde estamos, qué hacemos. Y entonces y mosca con la nube. Le digo a los chamos, cuidado que se toman una foto desnuda porque aunque la borre se va a subir para la nube y cualquier cosa te la van a ver. Entonces, mira, hay una cosa que nos abrazó ya. Y resulta que nos abrazó y nosotros nos quedamos en esto. O sea, ¿cómo le inyectamos el patriotismo al joven en una red digital? Tenemos que pensar como ellos. Pero sentarnos a hacer una práctica con ellos no es fácil porque los intereses son otros. Entonces, es un problema, pero es un desafío. Es un desafío que tenemos que asumir y los desafíos, los que estamos en esta generación, que tenemos que dejarle una patria construida a los jóvenes, tenemos que asumir ese desafío. No queda otra, no queda otra. O sea, irnos, a hablarle a los jóvenes, a explicarle, a decirle, pero le tenemos que hablar al estilo de ellos, si no, no hacemos nada. Claro. Ajá. Buenas tardes. Ajá. Yo voy a hacer un resumen pequeñito. Usted habló de algo muy importante que son los comités. Cuando nosotros estuvimos en los derechos humanos, que estuvimos estudiando los derechos humanos, una de las cosas que nosotros nos enseñó la señora Karim, nuestra profesora, y el profesor Luis, fue que nosotros teníamos que conformar los comités de los derechos humanos. Estos comités de derechos humanos nos iban a servir a nosotros para nosotros formarnos como juezas y juezas de paz y apoyarnos con ellos. Muchos de nosotros creo que lo logró, no sé si otros lo habrán logrado. Estos comités para que nosotros vayamos involucrando todos aquellos comités que están dentro de las comunas y de las vocerías de los consejos comunales. Se pueden llamar comité de mujeres, comité de salud, todos los comités.
Todos nosotros nos tenemos que integrar ahí. ¿Para qué? Para que nosotros ya vamos a conocer todo el territorio y vamos a involucrar a los jóvenes, porque es verdad, nosotros estamos dejando huellas y esas huellas que nosotros tenemos que dejar son huellas firmes para que ellos sigan adelante. Yo estoy muy agradecida con Karim, con el profesor Pablo Fernández, que de verdad nos han ayudado mucho. Lo que usted dijo también es verdad. Nosotros tenemos que conocer qué es lo que nosotros queremos con ser jueza o juez de paz. Así es. Y tenemos que empezar por los comités, Claro. porque eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a trabajar dentro del territorio. Fíjate una cosa, yo tengo mi reserva con los derechos humanos. Fíjate que yo vengo de la Fuerza Armada. O sea, ¿en qué momento? O sea, los funcionarios que a veces en algunas circunstancias nos vemos obligados a utilizar nuestras armas de fuego y resulta que a veces puedes cometer un error en el arma de fuego porque entonces yo utilicé una arma con mayor potencia, pero entonces me di cuenta que el tipo lo que cargaba era una cosa y yo violo los derechos humanos y además de eso, de violar los derechos humanos, también afecto al Estado, porque cada violación de derechos humanos son expedientes que le hacen a nuestro Estado y entonces califican a nuestro Estado como violador de derechos humanos. Ajá, pero yo hago la gran pregunta que me he hecho todo el tiempo en estos estudios que he hecho de derechos humanos. O sea, los derechos humanos son para los países en proceso de desarrollo. Los derechos humanos son para a quien tú se lo quieras aplicar. Entonces, porque Estados Unidos no firma sus derechos humanos y también respeta los derechos humanos de las demás personas, entonces yo considero, y es mi punto de vista, ya no lo estoy haciendo como profesora y esto, que hay un doble discurso, un doble rasero con respecto a los derechos humanos. O sea, no puede ser que los derechos humanos es para uno, para otro no, donde entonces tú ves a Israel matando un poco de niños y eso. ¿Dónde están los derechos humanos de esos niños? ¿Quién se pronuncia con respecto a los derechos humanos de esos niños? Pero sin embargo le hacen matrices en este país, se la hacen diciendo que los militares violan los derechos humanos, los cuerpos del Estado de nosotros son represivos y además nosotros le violamos los derechos humanos en los territorios a la gente. Entonces, yo he estudiado y me metí a estudiar el doctorado en especial, dije, no, yo había derecho internacional, y yo dije, no, yo me voy por derechos humanos. Y una de las cosas que le llevé, o sea, yo tengo mi reserva con respecto a los derechos humanos. Si tú quieres hacer justicia y que quieres que te respeten los derechos humanos, comienza a nivel internacional a respetar los derechos humanos de los demás. Esa es la postura que yo tengo con respecto a los derechos humanos, de los derechos fundamentales, del derecho a la vida y eso, pero mire, a nosotros nos han acomodado los derechos humanos de este país como ellos han querido y sobre todo esas benditas ONG que deberían desaparecer de este país. Es verdad. Bueno, justamente nosotros aquí en estos espacios pues les hacemos justamente esa reflexión y enseñamos el enfoque crítico de los derechos humanos, que justamente nosotros lo estamos viviendo en carne propia aquí, porque entonces vemos un Estado que el paradigma es que el Estado es el que viola los derechos humanos, pero aquí nosotros vemos un Estado que protege los derechos humanos ante unos ataques que estamos nosotros percibiendo y siendo atacados por estos factores hegemónicos, ¿no? Estos poderes hegemónicos. ¿Y qué está haciendo el Estado? A través de toda la gestión de gobierno protector, una constitución, la constitución garantista que está allí protegiendo los derechos humanos, entonces se descalabra ese concepto clásico de que el Estado es el único que violenta los derechos humanos. Entonces eso pasa por reflexiones profundas que hay que cuestionarse porque no podemos nosotros solamente seguir esa corriente de que el Estado es el único, ¿no? Sabemos que hay dominio, sabemos que hay una hegemonía que justamente utiliza la narrativa de los derechos humanos para la dominación y se utilizan a criterios para entonces someter a algunos, pero entonces los demás sí pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y justamente estos países poderosos invierten toda su potencia
en violar los derechos humanos y someter también con los derechos humanos. Entonces, bueno, nos llevamos estas reflexiones. Una clase excelente, sumamente necesaria. Bueno, de aquí justamente nosotros salimos a multiplicar toda esta información porque ellos tienen la obligación de que cada clase que ven, ellos tienen que llevarla después a sus consejos comunales. Y esto ahora va a salir por todo el territorio nacional con este video que estamos grabando, y también las personas que lo van a ver tienen que presentar una evaluación. Son 400 personas, 460 personas que están haciendo este programa, y el fin de semana tienen 3 días para contestar esta evaluación, que te vamos a pasar las notas para ver cómo salieron. Bueno, un aplauso para la mayor general. Y bueno, muchas gracias. Con esto despedimos esta hermosa clase.